Hola, esta es la Escuela Bíblica Dominical Bautista de Huentitán el Alto. Mi nombre es Rebeca Hernández y vamos a dar inicio con una oración. Te damos gracias, Padre bendito, porque podemos tener este estudio en el que queremos conocer el camino del discipulado y la obediencia a ese discipulado que tú has dejado para que sigamos por él. Te pedimos tu guía, tu dirección para que el aprendizaje de este día sea el que tú esperas para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Para iniciar, bueno, la clase que tenemos es en la zona donde yo vivo, que es Huentitán el Alto, y es el lugar en donde estaríamos, ah, bueno, es desde este lugar donde estamos trabajando este estudio. Estamos trabajando el material La Biblia libro por libro en la sección de Mateo y estamos sobre la segunda unidad que se titula El mundo, el modo de vida en el reino. Y la primera lección que corresponde a esta sección de esta segunda unidad se inició con el estudio 32 que se titula El camino del discipulado y su versículo clave ha sido Mateo 6:16, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El día de hoy estamos en el siguiente estudio de esta segunda unidad, el segundo estudio que es el 33 de todo el manual y se titula El cumplimiento del discipulado. Antes de avanzar, quisiera que cantáramos un himno que tiene un poco relación con este tema, porque en este tema vamos a ver la justicia que era para los judíos y cómo ellos deseaban pues ejercerla para sentirse justificados en el plan inicial delante de Dios o después de que ya se han sentido justificados, entonces ejercer ese discipulado. Pero entonces vamos a ver cómo de alguna manera es eh, ser muy semejantes a la imagen de Cristo. De hecho, así es como se va a titular este himno. Yo quiero ser cual mi Jesús. Entonces, este más o menos es el tema que nos va a acercar con esta lección. Nada más voy a puntualizar la presentación para ir avanzando y empieza el canto desde aquí, que dice, yo quiero ser cual mi Jesús, sirviéndole con lealtad. Sincero y fiel anhelo ser, cumpliendo su voluntad. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. Humilde quiero siempre ser, cual fuera mi Salvador. No quiero glorias ni poder indignos de mi Señor. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. En todo quiero yo seguir las huellas de mi Señor y por doquier hacer sentir lo que hizo en mí su amor. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. Fíjense que aquí habla precisamente de esa parte de sentir gloria sentirse
vanagloriosos por tratar de aparentar ser de alguna manera, pero este canto precisamente de eso se trata, de que seamos discípulos honestos, genuinos, no aparentando lo que no somos. El texto en el que vamos a trabajar, el contexto sería todo el capítulo 6 y el texto básico donde habla de ese cumplimiento del discipulado es del 1 al 18, pero voy a tratar de no dejar pasar el 19, del 19 al 34 y tratar de darles aunque sea una pasada rápida. ¿Cuál sería el texto para memorizar o versículo clave de esta lección? Es Mateo 6:1, dice, y guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Para la verdad central tenemos seguir a Jesús implica la práctica de un nuevo estilo de vida, aplicando sus enseñanzas a las motivaciones y prioridades. Aquí entonces hay que aplicar, tener cuidado con cuáles son las motivaciones y cuáles son las prioridades. Aquí es importante. De hecho, aquí viene, miren, las metas de enseñanza-aprendizaje nos piden, a ti te piden como alumno demostrar que conoces las enseñanzas de Jesús para la vida en el reino. Recuerden que el reino es precisamente el reinado de Dios sobre todo el mundo y todas las personas en una forma individual, ¿no? Viviendo, siendo rey de cada persona desde su corazón, siendo siervos desde el corazón. Y también demostrar tu actitud de evaluar tus motivaciones y prioridades. ¿Cuáles son tus motivaciones, tus prioridades? Si son semejantes a las de Él. Entonces yo quiero ser cual mi Jesús es el que nos motiva a decir, quiero que mis motivaciones y mis prioridades sean cual Jesús. Algo así, ¿no? El bosquejo que viene precisamente aquí en el material, en el manual, dice las motivaciones en la vida religiosa, que viene a ser Mateo 6 del 1 al 18, que es en realidad donde se está basando toda la lección. Y el primer aspecto de estas motivaciones dice la actitud al dar. ¿Qué motivación hay para el momento de las ofrendas? O el de entregar dinero. Dice, la segunda sería la actitud al orar. ¿Cómo hacer para cuando quiere uno comunicar con Dios? ¿Y cuál sería aquí la otra? Es la actitud al ayunar, que en este caso era una de las prácticas judías que se estaba realizando de una manera también un poco diferente a como se había pensado. La segunda parte de este bosquejo habla de las prioridades. Entonces dice que las prioridades frente a las posesiones materiales, y en el punto habla de la acumulación de posesiones. Luego en la B, las alternativas de posesiones. Y, o sea, en lugar de tener estas otras. Y el último sería las ansiedades de posesiones. Tener esa ansiedad por quiero tenerlo o me falta y estoy sufriendo. Ok, comenzando con el punto 1 que habla de las motivaciones de la vida, vamos a trabajar el primer aspecto que habla de la actitud al dar, y viene de Mateo 6, versículos del 1 al 4, y vamos a leer esta parte. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo que tenemos entonces en este primer punto o aspecto de la actitud al dar es que Jesús se encuentra en uno de los montes, bueno, como antecedente, ¿no? En uno de los montes cercanos a la orilla del mar de Galilea. Quizá nada más es resituarnos o repasar en dónde estamos situados. Dice que Él se encuentra allí enseñando a sus discípulos con muchos otros seguidores que están con ellos, recordando que no solamente se trataba de gente en general, sino quienes querían apartar tiempo para estar con Jesús y de alguna manera eran especie de discípulos, aunque no tan entregados y dedicados como estaban
dedicados por completo como estaban los 12. Entonces aquí tener nada más ese recuerdo. Encontré esta ilustración que de hecho se ve que están aquí en un monte y el mar aquí perfecto, ¿no? También habla de la posición en que se encontraba, que si nos fijamos es precisamente que él está sentado. Sentado es una de las posiciones que indican que él es una persona que va a dar una instrucción importante. Entonces, alguien se sienta y vamos a sentarnos porque va a empezar a hablar con algo importante. También vamos a ver que Jesús expresó cuán felices son aquellos que han cambiado su forma de pensar hacia su pecado y ahora que están en el reino por creerle a Dios, cuentan con misericordia, pureza, pacifismo y soportan la persecución. O sea, ya como resumen más o menos hablando de las bienaventuranzas que vimos, que habíamos enfocado estas en que las primeras de ellas, de hecho como 4 de ellas, nos hacían de alguna manera un preámbulo a lo que vendría a ser el arrepentimiento de nuestra condición de pecado. Por eso se llora, por eso se tiene sed y hambre de justicia, de nuestra propia justicia, o sea, que se justifique nuestra condición. Y luego cómo encontrar dentro del reino, al encontrar la solución de nuestro pecado, que es en la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, su Hijo, encontramos misericordia y nos hace empezar a tener ese cambio en pureza. Ya queremos ser pacíficos y queremos ver bien a las personas, y a pesar de que tengamos persecución, no decaemos, no nos echamos para atrás. Aquí tengo un comentario de F.B. Meyer, que de hecho voy a tratar de leerlo por aquí. Dice: observa el lado positivo de la vida de bienaventuranza. Ser pobre de espíritu, es decir, ser humilde en la autoestima, ser manso, no siempre interesado en los propios derechos, lamentar los males del propio corazón y el pecado y la tristeza que nos rodean, tener hambre y sed de Jesucristo, el justo. Estas disposiciones no compran la bienaventuranza, pero cultivarlas es ser bienaventurado. En el lado positivo están la misericordia, la pureza, la paz y la disposición de sufrirlo todo por Cristo. Entonces, lo que hace F.B. Meyer es que el comentario que tenemos de él es como de manera devocional, y lo que hace es que resume todo y hace un comentario así global, y por eso me pareció útil para ponerlo ahora aquí. Vamos a ver entonces que Jesús sabe que esta nueva condición de justicia delante de Dios genera evidencias concretas de que su corazón ha cambiado. Precisamente es como el siguiente peldaño, dijéramoslo de esa manera, cuando ya estamos dentro del reino. Entonces de alguna manera hay que dar muestras de que sí ha habido un cambio, pero no como si lo quisiéramos hacer nosotros, sino que es una evidencia natural. Vamos a ver cómo cambió esto. Vamos, si me lavé la cara, se va a ver brillante, se va a ver sin cosas, manchas negras, y se va a ver con claridad. Entonces, esos momentos son parte de la justicia que se va a ver, y que pues esa la avala Dios, esa justicia la avala Dios. Y precisamente estos aspectos que vemos en este texto hablan de esa justicia. Para el judío tenía ese concepto. Por ejemplo, en este caso, el dar limosna era parte. Hay 3 elementos que son los 3 que habla el bosquejo, que van a incluirse, y para el judío eran los elementos para mostrar su piedad, su justicia. Entonces, su piedad sobre todo. Entonces, aquí en Notas sobre la Biblia de Albert Barnes nos dice: cuidado con dar limosna. La palabra limosna aquí denota liberalidad hacia los pobres y necesitados. En el margen, como en las mejores ediciones del griego, es justicia, ya sea refiriéndose a la limosna como un acto eminentemente justo, o más probablemente incluyendo todo lo que se especifica en este versículo y los siguientes: limosna, oración y ayuno. Esta sería entonces nuestra introducción para hablar de estos 3 elementos: limosna, oración y ayuno. Y que de alguna manera representan lo que sería una justicia que Dios avala. Dios está palomeando y decir: lo justifico, ¿no? O
declaro que eso, hay justicia en eso, ¿no? Lo considero justo y ahí. Y tenemos aquí, por ejemplo, la parte de esa limosna. Aquí limosna, este sería la palabra en griego, esta sería la transliteración, limosne, y dice que tiene composición de una primera parte que se identifica como eleos, que es igual, tiene el significado de compasión, misericordia. Y esa compasión, es decir, ejercida hacia los pobres. Esta parte por eso tiene la definición de limosna o la traducción de limosna, porque tiene que ver con una compasión ejercida hacia los pobres, que también otra traducción podría darse como beneficencia o concretamente un beneficio, para lo que entonces la palabra se concreta en limosna. Esta traducción, aunque no le puse aquí la base, de la fuente, es de la tomada de los diccionarios hebreo y griego de Strong. Tenemos entonces que Jesús les advierte que cuiden de no caer en la trampa de la simulación. Este viene a ser el punto que preocupa, donde precisamente es la simulación. Déjenme ver si puedo leer aquí sin bajar yo misma la pantalla que tengo acá. Dice, delante de los hombres. Este es el comentario de notas sobre la Biblia de Albert Barnes. En este estudio estoy teniendo más la presencia de Albert Barnes como parte de los comentarios, porque me pareció muy útil todo lo que encontré en él. Dice, por ejemplo, aquí delante de los hombres, o sea, la simulación, ¿no? Dice, nuestro Señor no nos exige nunca dar limosna. Dice que no nos exige nunca dar limosna delante de la gente. O sea, como decir, nunca lo hagan, nunca den limosna delante de la gente. Dice que no nos exige eso. No nos exige nunca dar limosna delante de la gente. Eso no es lo que quiere decir, sino que solo nos prohíbe hacerlo para ser vistos por ellos. Si solo por eso lo vamos a hacer, para ser vistos de ellos, entonces no, ahí sí está, esa es la prohibición. Y sobre todo dice con fines de ostentación y para buscar su alabanza de quienes nos ven. Para quien está dispuesto a hacer el bien por un motivo correcto, poco importa si es en público o en privado. Lo único que hace deseable que nuestras buenas obras sean vistas es que Dios sea glorificado. De hecho, yo tengo que reflexionar muy bien en este pensamiento, porque de pronto yo deseo compartir una ofrenda con una persona que veo que puede servirle en ese momento esa ofrenda. Y de pronto sí trato de motivar para que alguien más pueda acompañarme en ese gozo, porque sí es de gozo poder decir qué útil fue lo que ahora esta persona recibió y Dios me ha permitido ser usada para bendecir. Entonces, de hecho, hay una hermanita que recuerdo que mucho les platiqué que estando yo de estudiante allá en Cuba, me hacía ofrendas y yo le hacía saber que gracias a Dios no eran necesarias especialmente para mí, pero como era un regalo que ella me daba a mí, me decía, úsalo para lo que tú quieras, regálalo, otórgalo a quien tú quieras, pero es tuyo, te lo entrego a ti y tú lo entregas. Entonces me daba oportunidad de multiplicar la bendición y eso me daba mucho gusto. Y precisamente de eso se trata esta parte que se llama de esa manera, limosna, para una persona con necesidad. Y de alguna manera, pues, sí había evidencia, yo le hacía saber a esa persona pero sí era, esta, pues, medio lucha, diría yo, en cuándo sí decir y cuándo no decir, para no ser por vanagloria, por no sentirse uno halagado de que está haciéndose eso. Y eso sí es algo que, pues, Dios nos ayuda, bueno, es la petición a Dios para que nos ayude a ser sabios en cuándo poder hablarlo. Las principales veces que yo comparto mi testimonio de que ofrendo es para que alguien más se anime a también hacerlo, para que se den cuenta de que es algo que se pierden de una buena bendición y felicidad.
Tenemos entonces que los judíos tenían la limosna como parte de la ley. Fíjense que en este caso no era como su voluntad, por decirlo, como ellos querían ser fieles al cumplimiento de la ley. Entonces la limosna era parte de la ley. ¿Y dónde encontramos esto? Bueno, primero encontré en este diccionario de la Biblia de Smith. Esta es la primera parte, como buscando ese concepto o esa idea de limosna. Me encontré entonces que el deber de dar limosna, especialmente en especie, que consiste principalmente en porciones que se dejaran deliberadamente del producto del campo, la viña y el olivar. Precisamente aquí es donde empieza que aparecía en la ley, que esto aparece en Levítico 19, 9 y 10. Dice, está estrictamente ordenado por la ley. Vamos a leer ese pasaje que dice: cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Este entonces es el plan de que hay personas que van a necesitar eso que tú vas a dejar, así que hay que hacerlo. Déjalo ahí para que esas personas lo recojan. Entonces vamos a ver entonces que la limosna se identifica con la justicia. Esta es otra de las cosas, la limosna se identifica con la justicia, hacer justicia, que de hecho fíjense que es un concepto que me trae, aunque ustedes, vayamos a ser de diferente pensamiento. Yo entiendo que es en la cuestión de cómo trabajan los gobiernos, que todos estamos unos a favor y otros en contra. Bueno, este concepto me hace recordar una atinada acción de que en el caso de nuestro presidente anterior se hablaba de la justicia a los pueblos, hacer justicia a los pueblos porque se les maltrató en épocas pasadas y se les descuidó en épocas pasadas, y para de alguna manera compensar y enmendar o curar la herida, diríamos, él dice justicia para esto y les está ejerciendo, por ejemplo, mejoras en su disposición del agua, de sus espacios públicos, y eso me hace tener de alguna manera, y es hacia los pobres. Esa es la parte que sí me hace resaltar, hacia los pobres. Y entonces sí me trae ese recuerdo del el concepto justicia, la justicia hacia los pobres. Entonces, en este mismo diccionario, en una parte más adelante, el diccionario de la Biblia de Smith, encontré que dice: la estimación teológica de la limosna entre los judíos se indica en los siguientes pasajes. En el Salmo 112:9, en Hechos 10:4, que habla de, Hechos 10:2, que habla de Cornelio. Y luego menciona que los fariseos eran celosos en la limosna, pero demasiado ostentosos en su modo de actuar, por lo que el Señor les reprocha esto en Mateo, versículo 6, 2 del capítulo que estamos estudiando, el capítulo 6. Vamos a buscar las citas que aquí se mencionan. En el Salmo 112:9 dice: reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Vemos como la palabra justicia en ese repartir a los pobres, ¿verdad? En Hechos 10:2 dice: era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este era Cornelio, habla de las muchas limosnas al pueblo. Entonces hay una actitud en él de justicia. Dice entonces que la limosna, me faltó un texto que no lo estoy incluyendo. Pues es esos dos, porque el de Mateo lo tenemos en el texto de estudio. Entonces vamos a tener que la limosna debe ser un donativo proporcional de todo cristiano. Es proporcional. Si yo no tengo dinero suficiente, ¿qué sería proporcional? Vamos a pensar el 1% de lo que yo gano. 3 pesos, bueno, pues 3 centavos, por decirlo de esa manera. Lo mínimo, por decirlo, que no es el 3 pesos el 1 centavo, pero de alguna manera era la idea. 3 centavos, vamos, el 10% de algo. Es proporcional, pero que no falte en la entrega.
Basándome nuevamente en el diccionario de la Biblia de Smith, encontré más adelante que dice, los cristianos no descuidaron el deber de ayudar a los pobres, que este texto lo estamos leyendo nosotros ahora precisamente, Mateo 6 del 1 al 4, dice, se esperaba una donación proporcional, regular, y nos da la cita de Romanos 15, de 25 al 27. Y esta dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. De hecho, esto me hizo recordar aquella parte donde Pablo mencionaba que los de Acaya no tenían suficiente dinero, pero quisieron dar y rogaron por dar. Y encontré precisamente esa cita en 2 Corintios 8 del 1 al 3, que dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba y tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que en agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Es donde mencionan que ellos quisieron no sentirse menos. De alguna manera sí me hizo recordar también momentos en los que cuando se trata de hacer una compra para ambas personas y una de ellas es más adinerada o tiene más recursos, el hecho de que haya el pensamiento de que quiera ella absorber todos los gastos, le quita el gozo a la otra persona que no tiene todos los mismos recursos. Y de alguna manera sí me hizo reflexionar que sí me ha pasado querer hacer quizá el papel de un lado y no querer hacer el papel del otro, o sea, y no dejar que la otra persona también participe en los gastos que se tengan que hacer. Pero sí después me hizo así como que me dio gusto que puedo disfrutar lo que la otra persona compartió para el alimento, el almuerzo, la comida del paseo que se hizo, de la convivencia que se hizo. Cambiamos de diccionario. Este diccionario se llama Inglés Americano de Webster, desde 1828. Dice, cualquier cosa que se dé, limosna significa cualquier cosa que se dé gratuitamente para aliviar a los pobres, como dinero, que no necesariamente tengo dinero, pero tengo comida o ropa, también llamada caridad. Yo he agarrado la costumbre de ya casi no entregar dinero. A las personas que se encuentran de pronto en las esquinas de las calles tratando de ayudar, buscar que le des algo. Y lo que mi costumbre es que estoy consiguiendo galletitas en paquete, y estoy caminando para llegar al destino que quiero llegar, y cuando encuentro a una persona en una esquina o algo, me acerco y le digo, te regalo esto, te comparto esto. Y esa es una de las cosas que me llena de gozo, porque pues ese es alimento que directo va al estómago, ¿no? Es algo que funciona. Y a veces yo le hago la pregunta, ¿te puede servir esto? Le pregunto si le puede servir, entonces da gusto ver la sonrisa que dicen, sí, claro que sí. Hacen esa expresión. Entonces, de alguna manera, comida, ropa, no tanto se usa mucho cuando hay una persona que viene aquí a buscar ropa, pero se ha detectado que lo único que viene a hacer es buscar qué casas están en condiciones de vulnerabilidad para luego incursionar en ellas. Lamentablemente así ha sucedido en esta zona. Entonces de pronto no se hace tan fácil entregar así en la calle, aquí en el mismo domicilio. Entonces vamos mejor allá. Bueno, vamos adelante. O sea, puede ser cualquier cosa que yo dé gratuitamente para aliviar a la otra persona. Me acuerdo una vez que había una persona muy hecha como decir, redondita, así hecha rollito,
porque era un lugar frío, no frío. Yo en ese entonces acostumbraba a correr y me acuerdo que yo traía mi sudadera, pero pues ya venía sudando y pues que me la quito y que se la pongo encima. Yo no supe si él se dio cuenta o estaba dormido, pero muy... Y sí me acuerdo de esa vez, se la quito y se la dio, pero sí sentía ay, una... A mí me pasa que con la vista es con la que yo me viene la misericordia. Yo veo y me hace misericordia y compasión. Me cuesta mucho trabajo, entonces a veces no quiero ver. Me trago la disimulada porque no sé cómo lo voy a poder aliviar y eso me tiene sufriendo, me tiene inquietud. Ok, vamos a entrar a la segunda sección de estas motivaciones de la vida religiosa. Dice la actitud al orar. Y esta vamos a leerla en este capítulo 6 que estamos viendo del 5 al 15. Dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Lo que vamos a observar aquí es que Jesús les exhorta a no ser ostentosos en el momento de orar. Aquí tenemos el comentario de Jameson, Fawcett y Brown. Dice, la postura de pie al orar era la práctica antigua, tanto de los judíos como de la iglesia cristiana primitiva, como bien lo saben los que han estudiado este asunto. Pero claro está que esta postura conspicua abría las puertas a la ostentación. Entonces, acuérdense que Jameson, Fawcett y Brown, que se le ha llamado de esa manera ahí en el seminario de Cuba, los tres viejitos, así se le ha llamado a ellos porque se les considera ya muy viejitos en su ejercicio de comentaristas. Pero a mí me encantan porque ellos son, me doy cuenta que son muy profundos o expertos en lo que es el hebreo, el griego. Y pues no han pasado de moda para mí, en mi caso. Dice, los que gustan exhibirse en sus actos ya recibieron su recompensa al ser aplaudidos por quienes los ven. Esta es la parte ostentosa, ellos quieren ser vistos y pues ya los vieron y ya los aplaudieron y eso es todo lo que van a recibir. Este es el comentario sobre la Biblia de Albert Barnes. Dice, los judíos tenían la costumbre de orar en lugares públicos. A ciertas horas del día siempre ofrecían sus oraciones, donde quiera que estuvieran, suspendían sus empleos y rendían culto. Esto también lo practican ahora los musulmanes en todas partes y en muchos lugares los católicos romanos. Parece además que buscaban publicidad y la consideraban una prueba de gran piedad. Entonces, exhibirse es una connotación de piedad. Recuerdo que sí es una experiencia que quien visitó recientemente esos lugares, esa fue su experiencia más de sorpresa, cuando decía que cada 4 horas los veía donde ellos se encontraran, los veía, los oía y los veían inclinándose a tierra, haciendo sus oraciones con sus tapetes. Y hablaba de que si era en la noche, a veces también era o que quería dormirse en cierto momento, cada 4 horas tenía que oír ahí como una especie de trompeta, de sonido que les llamaba a la oración. Y eso le sorprende a quien nos daba ese testimonio, ese ejemplo.
Dice, la verdadera recompensa la otorga Dios, pues escucha la oración sincera y la responde. Entonces, cuando lo haces en lo particular, en lo privado con Dios, es más genuino, más sincero, ¿no? Este es el comentario de Albert Barnes que nos dice sobre el pórtico o entrada de la casa solía haber una pequeña habitación del tamaño del pórtico, elevada un piso por encima del resto de la casa, expresamente destinada al retiro, allí en secreto y soledad. El judío piadoso podía ofrecer sus oraciones invisible a la vista de nadie más que del escudriñador de corazones. A este lugar o a uno similar, nuestro Salvador dirigió a sus discípulos cuando deseaban tener comunión con Dios. Este es el lugar comúnmente mencionado en el Nuevo Testamento como el aposento alto o el lugar para la oración secreta. De hecho, sí, recuerdan que se menciona que allí se encontraban en el aposento alto y que es una de las acciones que se les identifica a que las mujeres participaban dentro del grupo de los discípulos, que también las mujeres participan en la oración. Y el aposento alto sí lo recuerdo. Entonces, esta descripción que nos menciona arriba, Albert Barnes nos traslada casi en sus comentarios, básicamente nos traslada a las costumbres de aquella zona de Oriente. Y por eso se me hace muy útil sus comentarios. Más adelante menciona esta otra parte que dice, quien ve en secreto. O sea, quien ve lo que el ojo humano no puede ver, quien ve los verdaderos designios y deseos del corazón. Siempre se debe orar recordando que Dios conoce nuestros verdaderos deseos y que son esos verdaderos deseos y no las palabras de la oración los que Él responderá. Dios conoce esto antes de que lo queramos pedir y sabe las verdaderas intenciones y deseos que hay en el corazón y no se lo podemos ocultar. Menciona también que la repetición de palabras, por más abundantes que sea, no logran influenciar a Dios para que conceda la petición, que eso es una de las cosas que a veces por costumbre se hacen repeticiones constantes y es algo que la hermana Ruth Smith de Baggett en el seminario nos daba de alguna manera como modelo. Ella oraba y como modelo era muy concreta en las palabras que usaba, y creo que es algo que me dejó como enseñanza porque de alguna manera me hace reconocer que yo tengo que usar un poco ese testimonio que ella, esa forma de modelo que ella usaba, que no era usando muchas palabras, repitiendo muchas palabras, expresiones, sino tratar de concretar qué quiero y organizarlo de manera concreta. ¿Qué quiero? ¿Qué deseo que suceda? Recién me han invitado a orar en público en el culto de la iglesia y he estado siempre consciente de que necesito la dirección de Dios para esa oración en público, porque en realidad queremos una petición que involucre a todos, guiando esa oración hacia Dios. Somos todos guiando esa oración hacia Dios. Entonces ahí sí, una oportunidad para ejercer el aprendizaje que recibí hace tiempo en el seminario. Dice, estas son las notas sobre la Biblia de John Wesley. John Wesley y Albert Barnes nombraron se han nombrado su comentario de la misma manera, notas sobre la Biblia. Entonces va a ser útil poder hacer nada más la referencia. Este es John Wesley. Dice, no uses vanas repeticiones. Repetir palabras sin sentido es, sin duda, una vana repetición. Por lo tanto, debemos ser extremadamente cuidadosos en todas nuestras oraciones para sentir lo que decimos y decir solo lo que sentimos desde el fondo de nuestro corazón. Entonces, me refuerza ese pensamiento de aquella enseñanza que hay que tener concreto qué quiero decir y tratar de buscar las palabras, pero de manera rápida, porque hay que hacerlo espontáneo. De pronto, si te pones a pensar, nos ayudas a orar ahora terminando el himno, entonces te pones a pensar, ¿qué voy a decir? No, la idea es espontáneo, dirigido por Dios. Y esa es la parte que, orar,
por una oración que hay que hacer públicamente. Entonces, orar a Dios por esa dirección. También vamos a ver que Jesús es claro en decir a sus discípulos que Dios es su Padre, quienes arrepentidos de su pecado le buscan para ser perdonados y alcanzan misericordia. Si ya hubo ese encuentro con Dios después del arrepentimiento y la fe, entonces es que se entró en el reino y Dios se convierte en Padre, y este es algo que Jesús lo nombra, aquí lo identifica. En el comentario de Jameson, Fausset y Brown encontramos que dice, en una palabra se trata de los hijos de Dios, los cuales han sido regenerados y miran los intereses de su Padre como suyos propios, a quienes se les asegura aquí que su Padre, por su parte, hará suyos los intereses de ellos. Y no necesita que se le recuerden ni que se le comuniquen las necesidades de ellos. Y, sin embargo, Él desea que sus hijos oren. Es lo que trataba de mencionar hace rato, pero me acordé que aquí lo iba a poner y me limité a mencionar esto precisamente que ahora estoy mencionando, que Él quiere que oremos y Él sabe lo que quiere, necesitamos, pero aún así le agrada que oremos. Pide que oremos. Estamos hablando de la oración, ¿no? Que esta es la parte de la actitud al orar. Dice que Jesús muestra que la oración no es individualista, se convierte en nuestra oración, juntos la elevamos, sobre todo a Dios, sobre todo la pública, ¿no? La pública en particular, porque pues la privada sí es Dios y nosotros, pero cuando estamos en la iglesia, en el grupo de estudio, actividades de la iglesia, pues sí es dirigiéndonos una oración en conjunto. Y esas es precisamente las características de esta oración que Él nos puso de modelo. A través de la Biblia día a día de F.B. Meyer, que ya tenía tiempo también que no lo mencionaba, dice, la oración debe ser directa, sencilla y sincera, debe ser reverente, santificando el nombre, y desinteresada, empleando el nosotros, nos y nuestro, y no yo, mi, mío. Debe respirar el espíritu filial que clama Abba Padre. Entonces refuerza esa parte de hay que hacerlo en conjunto, haciendo el sentido de somos un grupo hacia que estamos orando. Aquí lo que vamos a ver en estas siguientes diapositivas es Jesús establece como modelo de oración estos elementos. Vamos a irlos ubicando con letras. Esta sería la A. Dice que parte de ese modelo es llamar a Dios Padre. Y en el comentario que tenemos sobre notas sobre la Biblia de Albert Barnes nos dice es Padre nuestro, Dios es llamado Padre. Dice, primero, por ser el creador y el gran Padre de todos. Segundo, el preservador de la familia humana y el proveedor de sus necesidades. Y tres, en un sentido especial, es Padre de quienes son adoptados en su familia, quienes confían en Él, quienes son los verdaderos seguidores de Cristo y hechos herederos de la vida. Estas son las características que necesitamos mantener en la vista, por lo que nos consideran hijos, Él es Padre. Dice entonces que Jesús establece como modelo que también hay que santificar, en esta letra B, el nombre de Dios, y esto significa que sea tenido por santo y mostrarle reverencia. Encontré en el diccionario inglés americano de Webster 1828 que santificado significa consagrado a un uso sagrado o a ejercicios religiosos, tratado como sagrado y reverenciado. Entonces, en este concepto nos entra la descripción que hemos mencionado. Este es Albert Barnes, que nos dice que el nombre de Dios es esencialmente santo, y el significado de esta petición es que tu nombre sea celebrado, venerado y estimado como santo en todas partes, y que reciba de todos los pueblos el honor que les corresponde. Es por lo tanto la expresión del deseo del adorador
de que el nombre de Dios o que Dios mismo sea tenido en todas partes con la divina vida veneración. Entonces, celebrar su nombre. Entonces, una de las palabras y expresiones que no se aparta de mi pensamiento cuando estoy orando, es decir, es el día en que celebramos tu nombre. Es algo que siempre está presente cuando estoy pensando en la oración. Vamos a ver este otro elemento que Jesús establece como modelo, es la letra C, dice que su reino sea cada vez mayor en nuestro mundo, toda nuestra sociedad, en estas palabras. Y este sería Albert Barnes cuando menciona, venga tu reino, dice la palabra reino aquí significa reinado. La petición expresa el deseo de que Dios reine en todas partes, que sus leyes sean obedecidas y especialmente que el Evangelio de Cristo avance en todas partes hasta que el mundo esté lleno de su gloria, por extensión, hasta lo lejos. Pero también en la siguiente parte, en la letra D, habla de que su voluntad sea hecha en cada corazón humano. Entonces, no nada más en la cuestión de extensión, sino que está en la cuestión de individuos, corazones. Esta sigue siendo Albert Barnes. Dice, hágase tu voluntad. Dice, la voluntad de Dios es que las personas obedezcan su ley y sean santas. La palabra voluntad aquí se refiere a su ley y no a lo que sería aceptable para él, para la persona. Es la voluntad de él y no la mía. Orar pues para que se haga su voluntad tanto en la tierra como en el cielo es orar para que su ley, su voluntad revelada sea obedecida y amada. Su ley se obedece perfectamente en el cielo y sus verdaderos hijos desean y oran fervientemente para que también se obedezca en la tierra. Dios reina en el cielo, pero también queremos que reine en la tierra y se obedezca su ley en la tierra. Esa es nuestra oración. En la letra E nos dice que también oremos como modelo, dice que no nos falte la provisión de cada día, la provisión de cada día. Albert Barnes nos menciona sobre esto y dice, danos hoy, y luego explica, la palabra pan aquí denota sin duda todo lo necesario para sustentar la vida. Esta petición implica nuestra dependencia de Dios por la provisión, de nuestras necesidades. Como dependemos de Él tanto un día como otro, era evidente que la intención del Salvador era que la oración se ofreciera todos los días. Ninguna comunidad o congregación puede reunirse todos los días para el culto, excepto las familias. Por lo tanto, es evidente que esta oración contiene un fuerte mandato implícito para la oración familiar diaria. Me pareció muy útil poner este comentario de Albert Barnes porque precisamente cuando habla de todos los días, pues es lo que básicamente nos sucede en cada día de momento del día de los alimentos. Hacemos nuestra oración dando gracias y pidiendo, agradeciendo que Él es el que nos da la provisión por cada día, ¿no? Entonces, en la familia se ora, simplemente cada domingo que estamos comiendo como familia, estamos turnándonos para dar gracias por la oración. Ahora te toca a ti, la otra semana me tocó a mí. Entonces, para por lo menos que estemos orando todos diferente y ya cuando hacemos ese pensamiento de quién va orando cada día, ya nadie se siente como el que siempre le cargan ahí la oración o que nadie más quiere ser agradecido para orar por los alimentos. Entonces ha sido muy útil hacernos un rol así de quién va orando. Y eso sí, nomás hay que estar muy listos para que no se sienta uno excluido ahí. Dice entonces, como otro elemento en esta F, pedir a Dios su perdón de manera honesta, sabiendo que no negamos nosotros perdonar. Entonces, hay que incluir el pedir a Dios el perdón, pero de manera honesta, siendo honestos en que no vamos a negarle a alguien que necesita nuestro propio perdón,
se lo otorguemos. Entonces yo lo voy a pedir, pero no voy a negarle a otro ese perdón. Esa es la idea en este pensamiento. Albert Barnes nos menciona y perdónanos nuestras deudas. La palabra deudas se usa aquí en sentido figurado. No significa literalmente que seamos deudores de Dios, sino que nuestros pecados se asemejan a las deudas. Y luego dice, no hemos cumplido con las exigencias de la ley. Hemos violado sus obligaciones, estamos expuestos a su castigo, somos culpables y solo Dios puede perdonar de la misma manera que nadie más que un acreedor puede perdonar a un deudor. Es el concepto de deudores con la ley que debimos obedecer y no la llegamos a obedecer. Entonces ese es el concepto que quiere aquí simbólicamente mencionar. Encontré también en este mismo enfoque del perdón el comentario de Jameson Fawcett Brown, que dice: no se pensará que nuestro Señor aquí enseña que nuestro ejercicio del perdón hacia nuestros semejantes ofensores procede absolutamente y es la base adecuada para que Dios nos perdone. De hecho, toda su enseñanza, como en todas las escrituras, es lo opuesto a esto. Entonces no se condiciona que yo perdone para que Él me perdone. Es lo que nos está explicando en este comentario. Dice que Dios ve su propia imagen reflejada en sus hijos perdonadores. Cuando llegamos a hacer esto de perdonar, Él se ve a sí mismo reflejado. Dice, pero pedirle a Dios lo que nosotros mismos negamos a los hombres es insultarlo. Por eso es que involucra como nosotros, porque nos estamos queriendo asemejar a Él. Y si yo espero que Él me perdone y busco y pido que me perdone, entonces también debo perdonar. Y esa parte pues sí es un ejercicio muy serio, yo lo sé, pero así es como es el concepto. Y este punto G, porque es el mismo del modelo que estamos viendo, dice pedir la ayuda de Dios para que llegado el momento de la tentación no seamos tan débiles para caer en ella. Este es el pensamiento que se enfoca en esta sección. Y Albert Barnes nos menciona: Dios no tienta a nadie. Esta frase entonces debe usarse en el sentido de permitir, que significaría no nos permita ser tentados a pecar. O sea, el permitir que Él pueda ser de alguna manera la barrera para no permitirlo, ¿no? Porque esa es la parte que pedimos a Dios: no lo permitas. Yo sé que voy a hacerlo, pero tú interfiéreme, desvíame, deténme, bloquéame. Ese es el concepto aquí. Dice, esto implica que Dios tiene el control sobre el tentador que nos salva de su poder si lo invocamos. Sin embargo, la palabra tentación a veces significa prueba, aflicción, cualquier cosa que ponga a prueba nuestra virtud. Si este es el significado aquí, como puede ser, entonces el sentido de la oración es: no nos aflijas ni nos pongas a prueba. Afligir es el hecho de sufrir. Afligir es sufrir, entonces te hace triste, te hace que sientes un dolor. Y la prueba es cuando te van a probar que eres hábil, que saliste aprobado en ese ejercicio que al que estás siendo sometido. Entonces ahí es donde dice que esa sería la parte: no nos metas en tentación, es decir, no nos dejes caer en tentación, es decir, no nos permitas llegar a caer. En la H, que es otra sección, dice pedir ser librados del mal. Entonces yo ya voy a ese mal, pero cuando ese mal venga a mí, también habla de ser librados. Albert Barnes nos menciona: líbranos del mal. El original en este pasaje dice que es en el artículo líbranos del mal, es decir, como se ha supuesto, del maligno o Satanás. En otros lugares se le llama con eminencia el maligno.
El significado aquí es líbranos de su poder, sus trampas, sus artes, sus tentaciones. Se supone que Él es el gran padre del mal, y ser librado de Él es estar a salvo. O puede significar, líbranos de los diversos males y pruebas que nos acosan, de las pesadas y opresivas calamidades en las que continuamente estamos expuestos a caer. Entonces es la presencia de Satanás que está haciendo, o las calamidades que estamos por caer. Esto sería lo de la oración. Ahora vamos a ir a la parte del ayuno, que es la actitud al ayunar, y esto lo encontramos en el capítulo 6 que estamos estudiando, los versículos del 16 al 18. Dice, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí la parte que necesitamos comprender es que el ayuno se encontraba también en la ley de Moisés y estaba indicado una vez al año. Ese fue el origen del ayuno. Y esto lo vamos a encontrar en Levítico 6, 30 y 31. Dice, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Esa expresión de afligiréis habla del ayuno, de darte una limitante en tu alimento, en este caso provisión de alimento, para que entonces sea tu enfoque hacia el deseo de ser librado del pecado en ese día de expiación, buscar el ser limpios por Dios de los pecados. Y ese concepto de ayuno viene aunado a ese dolor que causa tener el pecado, y entonces te invita a buscar a Dios para ser perdonado. Y por eso está aunado el ayuno con el dolor. El ayuno con el dolor, esa tristeza que te causa tener una condición que no puedes tú corregir, que tú no puedes solucionar. Entonces esa parte tiene ese origen, el ayuno. Igual, buscando en un diccionario, que en este caso es el diccionario de la Biblia de Smith, hay varios elementos que nos dicen, no se menciona ningún otro ayuno periódico en el Antiguo Testamento, excepto en Zacarías 7, del 1 al 7 y 8, 19. Dice en el 2, ocasionalmente se proclaman ayunos públicos para expresar la humillación nacional y suplicar el favor divino. Humillación es ese someterse de tristeza, subordinarse. Esa es la parte que no hay que dejar de observar en esa acción del ayuno. Y 3 dice, los ayunos ocasionales privados se reconocen en un pasaje de la ley que es Números 30, 13. Son numerosos los casos de personas que ayunan bajo la influencia del dolor, la aflicción o la ansiedad. Que no dejemos de vista que ese es el aspecto que debe adherirse o mantenerse adherido implícito en el ayuno. Ese es el sentido en el que se originó y en el que se espera que se maneje la acción, la práctica. Por ejemplo, Zacarías 7:5 dice, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunastes y orastes en el 5º y en el 7º mes estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Acuérdense que en el profeta Zacarías es cuando ya están de vuelta en la tierra después de 70 años de cautividad en Babilonia, y entonces están regresando, pero el Señor les está haciendo un reclamo. Para mí lo hiciste, o sea, hiciste más de los que yo te estaba pidiendo. Una sola vez yo te lo pedía en ese día de expiación.
Tú me lo hiciste el quinto, el séptimo y me lo hiciste en estos 70 años, pero lo hiciste para mí, es un reclamo. En Zacarías 8:19 nos dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto mes, el ayuno del séptimo mes y el ayuno del 10º se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Entonces aquí no habla de que sea la demanda de Dios, sino que dice, bueno, todas esas veces que ustedes se afligen en ayuno, Él dice, mi promesa es que se les van a convertir en gozo, ya no serán ayuno. Y lo cumplió. Entonces, si de alguna manera había ese ejercicio con una rutina legalista o buscando cumplir la ley, Él fue fiel en cumplir, que se cumpliera en gozo y alegría. Entonces el ayuno no es algo que dijéramos se vuelva un ejercicio legalista y practicarlo de manera fechada y establecerla de esa forma. Entonces es un ejercicio de manera, ahora sí que con un sentido de dolor, y entonces es algo que si somos conscientes del cumplimiento de las promesas de Dios, esta fue cumplida ya, entonces no entendemos mucho de la necesidad de seguir ejerciendo el ayuno. Esta sería nuestro punto de vista, y de hecho también es algo muy debatible, porque yo me formé en una iglesia que no considera el ayuno como una práctica rutinaria o constante, precisamente basado en que el gozo está ya en Cristo Jesús. Él vive y murió, pero ya resucitó y Él está vivo y Él está reinando. Entonces cuando Él está presente, no hay necesidad de ayunar, no hay dolor, no hay de sufrir en ese sentido, ¿no? Pero sí hay otras maneras de describir este ayuno, siempre que se enfoque en estas características. Por ejemplo, Números 30:13 dice: todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Fíjense que aquí es cuando habla de votos y juramentos, pero está hablando de afligir el alma, tenía que ver con el ayuno. Cuando veamos afligir, es tomado la base del ayuno allí. Afligir el alma es ese dolor, ese sentir. Y aquí nos está identificando que cuando, en este caso, una mujer era la que estaba decidiéndose a ejercitar el ayuno, practicar el ayuno, su esposo tenía que avalar ese voto de ayuno. Y podía decir no te lo permito. Y entonces no lo podía hacer, aunque lo quisiera hacer. Pero afligir el alma acuérdense, el dolor que causa una situación, la que quiere entonces pedir. Entonces, el ayuno implicaba abstenerse de comer por causa de la aflicción interior. No dejemos de ver este elemento en esta práctica. En Albert Barnes encontramos que dice: además, cuando ayunáis. La palabra ayuno significa literalmente abstenerse de comer y beber, ya sea por necesidad o por observancia religiosa. Sin embargo, se aplica comúnmente en la Biblia a esto último, que es la observancia religiosa. Dice: es entonces una expresión de dolor o tristeza. Tal es la constitución del cuerpo. En momentos de dolor o tristeza no estamos dispuestos a comer o no tenemos apetito. El dolor del alma es tan absorbente que destruye los apetitos naturales del cuerpo. Entonces, una persona que ha perdido a un ser querido no siente apetito, está triste, deprimida. Entonces puede suceder esto, o un dolor grande de ver un suceso catastrófico, por decirlo, que te quitó cosas que amabas profundamente, del tipo que sea, te puede tener una situación así. Pero cuando tú estás clamando a Dios porque se resuelva eso, ¿no? Eso catastrófico, que se resuelva.
que no podría ser muy lejos de que, por ejemplo, si en esta temporada se puede desatar las guerras que se están dando en el oriente, si llegan a subir de nivel, se involucran más países en ello, nosotros estaríamos ya entrando a una guerra de todas le llamaríamos la guerra mundial, ¿no? Una guerra mundial. Y eso sería un motivo para poder decir, Señor, me duele que esté pasando esto porque estamos en un camino a pérdida de muchas vidas. Y esa es una de las cosas que, bueno, hay que pensar en estas noticias que nos están llegando. Dice, siempre era acompañada, estamos hablando del ayuno, era acompañada o acompañado por tiempo de oración. Este tiempo de ayuno o la aflicción, tiempo de oración. No tuve un comentario específico de uno de los comentaristas, pero siempre es el clamor, ¿no? El clamor a Dios. Tenemos entonces que Jesús nuevamente hace referencia a la ostentación y a la simulación al evidenciar la práctica del ayuno. Entonces vuelve él, su puntualidad en estas cosas que menciona es esa apariencia, ¿no? La actitud, apariencia nada más para ostentar, ser. Albert Barnes nos dice, no seáis como los hipócritas de rostro triste, porque desfiguran sus rostros, literalmente hacen invisible, muy bien traducido, desfiguran. Dice, andaban con una apariencia desalineada y ceniza esparcida sobre sus cabezas para que aparentaran ayunar. No era la acción, sino la reputación por la acción lo que buscaban. Y con esta intención esos hipócritas multiplicaron sus ayunos. Entonces es donde multiplicaron, porque será uno solo, en un año, en el día de la expiación, en un día al año, el día de la expiación. Pero entonces su práctica era que me vean, entonces ya fue el mes quinto, el séptimo, el décimo, ya vimos la parte de Zacarías ahí. Vamos a ir ahora, estas fueron la parte de las motivaciones y en realidad todo el libro de nuestro texto habla de eso, pero como esta era la segunda parte del capítulo, quisiera comentarlo de manera, por lo menos no dejarlo pasar, y esta sección se titula Las prioridades frente a las posesiones materiales y vamos a ir viendo desde el 19 al 34. En este primer punto vamos a ver la acumulación de las posesiones con los versículos del 19 al 21. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Lo que vamos a encontrar en este aspecto es el no acaparar las cosas materiales. Acaparar es las amontonas, ¿no? Las acaparas. Este es Albert Barnes que nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Dice que los tesoros o riquezas entre los antiguos consistían en ropa o mudas de ropa, así como en oro, plata, piedras preciosas, vino, tierras y aceite. Significaba abundancia de cualquier cosa que se considerara propicia para el adorno o la comunidad de la vida. Así como los orientales se deleitaban con la ostentación, con espléndidos carruajes y ropas costosas, sus tesoros, de hecho, consistían en gran parte en prendas de vestir hermosas y ricamente ornamentadas. Esta sí es una de las cosas que se ve en las historias. De hecho, recordaba aquí en este mismo comentario a José cuando le da varias mudas de vestidos a sus hermanos, que ya vimos en nuestros estudios pasados. También nos menciona que las cosas materiales se destruyen con facilidad. Y pues Albert Barnes nos habla de la parte que menciona como la polilla. Dice que la polilla es un pequeño insecto que se abre paso hasta la ropa y las prendas de vestir y las destruye. La polilla destruía sus prendas, el óxido, su plata y oro, así todo su tesoro se consumiría. La palabra traducida como óxido significa cualquier cosa que come o por lo tanto cualquier cosa que consuma la propiedad.
y puede tener un significado más amplio que el simple óxido. De hecho, en este punto me llamó la atención y la curiosidad de ver cómo se ve, cómo es una polilla. Y encontré estos tres diferentes ejemplos en donde pues sí, cada uno tiene, por ejemplo, este tiene unas alitas muy parecidas a una mariposita, este no se le ve que tengan alitas, pero parece un gusanito, pero están comiendo, cada uno de ellos lleva ahí algo comido. Este, no sé cómo es, como una forma peludita que tienen, y sobre todo aquí en la cabeza, pero todos ellos tienen la capacidad de morder y roer y morder la ropa. Entonces puede ser muchas de ellas y entonces te perforan todo. Si de por sí cuando te ensartas con un pedacito de esto, al rato se empieza a abrir, abrir, abrir y ya estás tratando de buscar con qué hilo lo surces ahí. Imaginen esto, pues ya se hace inservible, ¿no? Dice, los tesoros en el cielo traen felicidad eterna. Esta es la parte que nos está explicando este ejemplo, esta enseñanza. Albert Barnes nos dice que acumulad tesoros en el cielo, es decir, procurad vuestra felicidad eterna. No agotéis vuestras fuerzas ni dediquéis vuestros días a proveer para la vida aquí, sino que vuestra principal preocupación sea estar preparados para la eternidad. En estos días me sentía incómoda de mi estómago por un ardor que me llegó y me empecé a imaginar en las diferentes enfermedades que me pudieran estar causando esto. Y de pronto me llegó como la reflexión que ¿por qué lo sufría? El andar queriendo conocer esto, ¿por qué lo sufría si tarde o temprano voy a fallecer? Sobre todo que ahora entiendo que estoy a 2 años de estar ya entrando a la tercera edad, a 60 años, tengo 58 recién cumplidos en este mes. Y me quedé pensando que sí hay que empezar a preparar nuestros pensamientos, de que no nos debemos quedar aprendidos aquí en la tierra cuando ya estamos más cerca. Bueno, aunque no es tan cerca, ya haciéndolo mejor la reflexión es que la gente está viviendo 100 años. Acabo de saber de el 103, celebración del cumpleaños de una hermanita de la primera iglesia de Guadalajara, de alguien conocido. Y estoy entendiendo que más bien estamos ya en la etapa de la segunda parte de nuestra edad, porque si son 100 años, después de los 50 es la segunda parte, entonces no se acaba después de los 50, y menos cuando uno ya se sabe jubilado y diga ya se acabó. No, no, no. Pero bueno, pero sí tener en mente que no vamos a ser eternos acá. En este segundo punto de las prioridades, vamos a ver las alternativas de las posesiones, y esto lo vamos a leer en el capítulo 6, del 22 al 24. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Fíjense que aquí la parte que no tengo desarrollada en el estudio, pero me hizo recordar la luz que me llegó al leerlo, cuando habla de que si tu ojo es maligno, hay oscuridad en ti, porque de tu ojo está llegando algo. Pero si dentro de ti hay oscuridad, está que de alguna manera es quien te iluminaría para ver lo de fuera y de alguna manera optar por las mejores cosas que quieres que estén sucediendo en tu ambiente. Cuando tu interior es malo, lógicamente no vas a hacer nada porque cambie tu exterior, tu ambiente. Entonces se entiende cuánto más no serán las mismas tinieblas, esas que vamos a estar viendo por fuera. Eso me pareció que de pronto tú puedes hacer que tu ambiente cambie. Tú puedes hacer que tu ambiente cambie, pero si tú mismo no tienes bondad y bien dentro de ti,
ejercido por Dios en ti, no lo vas a lograr, no lo vas a... Entonces esa es la parte que me entró así, me cayó el 20, como dicen, me cayó el 20, sí. De ti está, en ti está que lo que está a tu alrededor deje de estar en oscuridad y tinieblas. Dice aquí en esta alternativas de las posesiones, en esta sección de cuáles serían las alternativas que yo puedo quedarme anhelando esto, pero ¿cuál sería la otra opción? Pues dice que sería la otra opción sería tener un solo propósito en mente. Porque este pensamiento nos dice que quiero a Dios, pero también quiero las posesiones. Entonces estamos hablando de dos cosas. Entonces aquí es, decídete por uno o por el otro. Si dices que quieres a Dios, pero si quieres las de esas, pues no lo finjas, no lo finjas, de eso se trata. Este comentario de Jameson Fawcett Brown nos dice, la luz, o mejor dicho, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si pues tu ojo es sencillo, limpio, o sea, un ingenuo, honesto, eh, dice, aplicado al ojo externo, esto significa sanidad general. En particular, limpio como cuando no tienes algo ahí que te está estorbando, como cuando habla de la viga en el ojo, ¿no? La paja y la viga. En general, dice, en particular, no mirar en dos direcciones. Ese es el punto, no dividirte. Tener uno solo, decidirte por uno solo y no fingir que estás en el otro. Esa es la parte. Y donde dice dos direcciones, aquí como también en el griego clásico se usa figurativamente para denotar la simplicidad del ojo mental, la unicidad de propósito, un solo propósito, una sola propósito en la mente. La mirada directa al objeto en contraposición con tener dos fines en mente. Quiero este, pero también este, pero no perderse uno en este. Y de alguna manera no sentir el amor por el uno, dejando el amor por el otro, esa es la parte. En el sentido de Dios, ¿no? Que me voy por uno, que no sean el amor dividido para los dos. Ese es el punto, el amor dividido para los dos. El amor que se tiene por a Dios. ¿Recuerdan qué le pidió Salomón? Dame sabiduría, soy joven, no sé cómo dirigir a este pueblo. Y no le pidió que pudiera dominar a sus enemigos, ni le pidió dinero, riquezas. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios? Como no me lo pediste y me pediste sabiamente esta sabiduría, yo te voy a dar eso, yo te lo voy a dar. Entonces ese es otro ejemplo. Bueno, entonces la otra parte dentro de la alternativa es que la sencillez sea nuestra guía. La sencillez o la pureza de nuestros pensamientos, esa sería la idea. Jameson Fawcett Brown nos dice, si pues la luz que hay en ti es obscuridad, ¿cuán grande es esa oscuridad? Así como la conciencia es la facultad reguladora y el propósito la meta, y el propósito interior de una persona en la vida determina su carácter, si estos no son inocentes y celestiales, sino distorsionados y dobles, ¿qué serán las demás facultades y principios de nuestra naturaleza que se guían y caracterizan por ellos? Entonces, mis decisiones van a ser tomadas mal porque yo en mi interior no hay bondad, no hay cosas buenas. Entonces, de pronto tú puedes aconsejar a una persona que decida esto, que decida aquello, pero si dentro de esa persona no está la iniciativa propia, su propio interior no lo va a hacer, por más que tú quieras. Entonces, además te quedas así, y por lo menos tú dijiste lo que pudiste haber aconsejado. Dice, mantener el servicio, aquí falla de una letra, el servicio bajo un solo mandato. Ahí es donde decimos, no dos, cuando habla de estos anhelos, es de quién te vas a dejar gobernar. Este es el concepto, de quién te vas a dejar gobernar para ser siervo. Este sería. Este es Jameson Fawcett Brown. Dice, nadie puede servir. Esa es la palabra. Dice, la palabra significa déjenme quitar esto porque no lo alcanzo a leer bien. A pertenecer. La palabra significa pertenecer completamente o estar
completamente bajo el mando de, y en este caso, dos señores. Pues odiará a uno y amará al otro, o se aferrará a uno y despreciará al otro. Incluso si los dos señores son del mismo carácter y tienen un solo objetivo, el siervo debe someterse a la ley de uno u otro. Aunque pueda hacer lo que le agrade a ambos, no puede por naturaleza servir a más de uno, mucho menos si, como en el presente caso, sus intereses son muy diferentes e incluso contradictorios, que de hecho es el ejemplo que nos está dando, ¿no? De servir a Dios y a las riquezas, que no se puede. Pero hablando de las riquezas, ¿no? Por eso es donde mencionan que es muy difícil que un rico entre en el reino porque ama más las riquezas. Y le dice a aquel que dice, ¿qué más me falta? Vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Dice, se puso triste porque tenía muchas posesiones. Entonces ahí es donde dices, bueno, que no nos dé tantas posesiones que las amemos tanto. Y de pronto eso nos deja reflexionando. Bueno, ya vimos entonces cuál sería la opción para la ansiedad por las posesiones. Bueno, estas serían en todo caso más bien por querer anhelarlas, ¿no? Acaparar las riquezas y las posesiones. Ahora nos va a llevar a las ansiedades de las posesiones, esa ansiedad que nos causa no tenerlas o quererlas, sentir que las necesitamos. Y esto lo vamos a ver en el resto del capítulo, que es el mismo capítulo 6, del 25 al 34, y lo vamos a leer. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Recuerden que toda esta parte de la enseñanza tiene que ver con la justicia, justicia delante de Dios, que Dios la declare como justicia. Lo primero que vemos en esta ansiedad es que, para contrarrestar, diría yo, la ansiedad es confiar en la providencia de Dios, que esto es lo que tenemos. En las notas sobre la Biblia de John Wesley encontramos, y si sirven a Dios, no tienen por qué preocuparse por nada. Por lo tanto, no se preocupen. Es decir, no se preocupen ansiosamente. Cuídense con las preocupaciones mundanas, de las preocupaciones mundanas, porque éstas son tan incompatibles con el verdadero servicio a Dios como los deseos mundanos. ¿No es la vida más que el alimento? Y si Dios da el don mayor, ¿negará el menor? O sea, ya nos ha dado mucho más valioso. Esto que pudiera ser de menor valor, nos lo da. O sea, no nos la dará. No se detuvo a darnos lo más, no dudar que nos dará lo menos. También otra forma de ir en contra de estas ansiedades, dice, eliminar el tormento con que la ansiedad oprime a la mente. Este pensamiento lo tomé del siguiente comentario, miren, es de John Wesley. Dice, por tanto, no os preocupéis. Cuán bondadosos son estos preceptos. Su esencia es solo esta: no te hagas daño. No seamos tan ingratos con Él, ni tan perjudiciales para nosotros mismos
como para atormentar y oprimir nuestras mentes con esa carga de ansiedad que Él tan gentilmente nos ha quitado. Cada versículo habla a la vez al entendimiento y al corazón. O sea, no te causes dolor en afligirte y ponerte ansioso. Yo me recuerdo que a mí me diagnosticaron ansiedad generalizada que se desató de un estrés extremo que me llegó cuando estaba terminando mi licenciatura por el 2011. Y desde entonces no me atendí hasta estos tiempos. Y pues de alguna manera me hacen saber que va a tardar esa ansiedad generalizada en bajar y en deshacerse, en desvanecerse, porque el cuerpo empezó a alterarse. Se alteró de tal manera que no se controla muchas veces. Ansiedad, ansiedad. Otra de las opciones para desvanecer la ansiedad dice ejercer la previsión en paz. Ejercer la previsión en paz. Prevenir o prever, previsión, prever algo, ¿no? Verlo anticipadamente, pero en paz. Este es a través de la Biblia día a día de F.B. Meyer, que de alguna manera viene a ser como el que resume toda esta parte de la ansiedad. Dice, existe una gran diferencia entre la previsión y la aprensión. Este es el debate, previsión o aprensión. Aprensión es cuando te apuras, te preocupas. Dice, en este último, es este último lo que Jesús reprende, la aprensión. El agricultor debe sembrar en otoño para cosechar en verano, pero no tiene por qué pasar las noches de invierno sin dormir. O sea, en la temporada donde no hay que hacer nada, no te quedes sin dormir. O sea, no te estés preocupando fuera del tiempo, de ocupando fuera del tiempo. Preocupado por la cosecha aún lejana. No se inquieten por la provisión de sus necesidades, ya sean físicas, mentales o del corazón. Dios sabe lo que necesitan. Si Él les ha dado la vida, ¿acaso no la mantendrá? ¿Acaso no cuida de los pájaros y las flores? ¿No dio a su Hijo y negará algún bien? Confía en Él y estarás en paz. De aquí también tomé esa expresión de paz, en paz. Entonces, de alguna forma, pedir a Dios paz sería una buena oración, motivo de oración, para que aún en el clamor de lo que necesitamos hacia Dios, que también haya paz interior en esto. Y aquí pues ya quisiera nada más hacerlo como comentario rápido para no alargar más el estudio. Vamos a leerlo. Lo que pregunta en el manual es que leas tu Biblia y respondas. Dice, según Mateo 6, del 1 al 15, ¿cuál es la advertencia principal de Jesús? Que la podríamos recibir en eso de la hipocresía, ¿no? De la simulación. Y en este punto 2 dice, analizando el mismo pasaje, anote las 3 acciones que estaban realizando en mala forma los judíos, que era la de las limosnas, o sea, ofrendas o donativos a los pobres, la oración y el ayuno, eran los que está allí mencionando. Y vamos a ir nuevamente aquí para ver las aplicaciones del estudio, que de hecho las voy a basar en la primera parte del estudio. Sería esta primera, la hipocresía. Dice, la justicia otorgada por Dios causa efectos visibles en aquel que la ha recibido. No es aparentar lo que aún no ha ocurrido en el corazón. Si ya ocurrió esa justicia que Dios te ha otorgado, solito va a mostrar un cambio y se va a ver la evidencia. Pero no es al revés. Voy a aparentar que hay lo que no ha ocurrido. Y eso es lo que se tiene que entender. Si yo no siento deseos de cambios, o si yo no siento un cambio de vida, de actitudes y de anhelos, entonces debo de tomar en cuenta si realmente ya está el Señor obrando en mí para ejercer su justicia. Entonces a veces surge que hay que regresarme al principio como en el juego del solitario, que ya me he hecho experta, ya voy en el nivel 11, no, en el nivel 100 del solitario Spider.
me doy cuenta de que cuando me atoro que no le puedo ya mover ninguno, entonces ¿qué hago? Me regreso al principio y me regreso hasta cierto punto donde, a ver, de aquí hasta aquí la cosa sí se estaba organizando, entonces empiezo a organizarla de manera diferente. Entonces ya sabemos que hay que regresarnos al principio para ver si estoy embonando los elementos que necesitan: arrepentimiento y fe delante de Dios, creer en Cristo Jesús que Él perdona los pecados. Eso es lo que hay que buscar ahí. En esta otra parte, que es el de las ofrendas o las limosnas, en este caso dice: la actitud que nos mueve a dar es lo más importante delante de Dios. No es la cantidad ni la acción en sí misma, sino el motivo por el cual damos. Por lo menos ya entendemos que está en el corazón de Dios dar a los necesitados. Y el mínimo que podamos es parte de nuestro ejercicio como cristianos, tener en cuenta mínimo. Aunque seamos de pocos recursos, es compartir algo en el ejercicio de dar. Y esta tercera aplicación es la oración. Dice: la oración es la comunicación con Dios. Reconozcámosle, deseemos que su dominio se engrandezca en y entre nosotros. Pidamos su perdón, su provisión y su protección a nuestro Padre. Es decir, recordamos los elementos que ponía Jesús en el modelo. Y esa sería que nuestro ejercicio de oración tenga diferentes elementos que hay que incluir allí. Y pues vamos a ir a la prueba. La prueba, lo que me gusta, o bueno, lo que me hace entender es que tiene una aplicación personal. Por ejemplo, aquí nos dice: escriba una explicación acerca de las enseñanzas principales de Jesús a sus discípulos, aplicándolo a nuestra época. Que de hecho alguna de esas las vemos en los comentarios, ¿no? Y en esta siguiente dice: haga una lista. Esto me parece muy útil, porque dice: haga una lista de 3 personas que lo hayan ofendido en alguna ocasión. Escriba el daño que le causaron y en actitud de oración exponga cómo les demostrará su perdón. Entonces aquí sería el nombre, el daño que me causaron y la forma en que le voy a ofrecer mi perdón. Que sí es algo personal siempre, para poderlo ejercer allí de manera aplicada personal. Para el siguiente estudio nos toca ver el capítulo 7 de Mateo, y pues lo que vamos a hacer para despedirnos es que vamos a cantar el último canto que quiero compartirles, que se titula, déjenme ver, es Yo quiero, yo quiero andar con Cristo. En este canto nos va a hablar de esa forma no fingida, genuina, de poder andar con Cristo. Entonces, este es el canto que vamos a entonar ahora. Es el 220, oh, yo quiero andar con Cristo. El canto inicia aquí. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra y cumplir su voluntad. Consagrar a Él mi vida, mis dolores y afán, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él es mi ejemplo fiel. En la Biblia yo le leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo en él no ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi santa Él es la luz, dejar el perfecto
su mundo para ir al Salvador. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece Salvador. Es mi única esperanza, vida eterna hallar con Dios. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Entonces de eso se trata, de andar con Cristo, servir a Cristo y ser un testigo fiel. Vamos a orar para cerrar nuestro estudio de hoy. Gracias te damos, Padre bendito, porque nos permites darnos cuenta que tu justicia ejercida en nosotros nos da cambios que se ven. Y tú esperas que sí los ejerzamos, como es el de la limosna, el de la oración y quizá el ayuno no como práctica, pero sí como una actitud de dolor ante las congojas y sufrimientos que queremos clamar a ti, por los que clamamos a ti. Te pedimos pues por tu dirección. También te pedimos por ese amor a las posesiones, que no nos haga la idolatría hacia cambiarte a ti por ese amor a nuestras posesiones. Te pedimos tu dirección y tu fuerza para poder elegir un solo mente, un solo pensamiento, que seas tú, y saber que tú eres el que nos vas a dar todo lo que nos haga falta. Te pedimos todo esto, Padre, y te pedimos la oportunidad de seguir teniendo estudios en los siguientes oportunidades, en los siguientes días de escuela dominical. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Bueno, pues nos vemos hasta la próxima.